Bueno, me comentaba que uno tiene que saber la parte básica, en este caso lo que es la anatomía del menisco. Hay que saber que tenemos un menisco que tiene configuración anatómica completamente distinta, y eso es lo que hace de que de repente la misma lesión meniscal, ya sea un menisco externo o un menisco interno, cambie los enfoques que uno pueda dar con respecto al tratamiento del mismo. Como todo en medicina, uno tiene que saber manejar bien lo que es la historia clínica, saber qué preguntar y también saber la parte del examen físico. Y eso es lo que más vamos a enfocar en el día de hoy. De volver a lo básico, hay que saber siempre lo básico, algo de la anatomía meniscal. Los meniscos son, como uno le explica al paciente, yo sé que aquí obviamente todos somos profesionales, pero uno tiene que decir siempre un lenguaje sencillo para que uno le pueda transmitir al paciente. Son unos amortiguadores, unas almohadillas que hay entre el fémur y la tibia, y que anteriormente, por historia, se pensaba que no tenían ningún tipo de función, y por eso que antes se hacían las meniscectomías, quién lo hacía más rápido, quién sacaba un menisco más rápido, y después se fueron viendo que realmente tienen su función, y por ende, si no se trata, y hoy el concepto actual es tratar de siempre salvar el menisco, es que puede conllevar a lesiones artrósicas. Entonces, uno tiene que saber algo de la anatomía. Son fibrocartílagos en forma triangular. Hay diferencias en cuanto al menisco interno y el menisco externo. Estos aquí, viéndolo desde arriba, saber la diferencia entre el menisco, cómo es la configuración del menisco externo y el menisco interno, saber la parte de cómo uno lo anatómicamente o geográficamente lo va colocando, sus relaciones con los ligamentos cruzados anterior, que hay cuernos anteriores y cuernos posteriores, cuerpo, las uniones, las diferencias entre uno y el otro. Solamente saber que el menisco externo tiene forma de C y por tanto abarca más parte de superficie de la meseta tibial externa. En cambio, el menisco en forma de O y el menisco externo y medial forma de C, y abarca un 50% de la superficie. Y también es importante saber lo que es ¿cómo se pasa esto? Saber sus relaciones con otras estructuras, saber que el menisco medial está unido completamente a la cápsula. En la región posterior tiene un área en la cual hay una fuerte unión con los ligamentos coronarios, los ligamentos menisco tibiales. A nivel lateral, a nivel del cuerpo, su relación íntima con lo que es el ligamento colateral medial, y eso hace que el menisco medial sea más fijo, y por lo tanto es el menisco que más se lesiona. En cambio, el menisco externo no tiene unión en la región posterior, incluso tiene un agujero, que es el agujero epoclíteo, y lo que hace que el menisco externo, va a zona como comercial, sea más móvil, y por lo tanto, obviamente, tenga menos frecuencia en cuanto a sus lesiones. Pero en cuanto a gravedad, son más importantes las lesiones del menisco interno que las del menisco interno. Incluso a la hora de la cirugía es más complejo operar un menisco externo que un menisco interno. Algo sobre la vascularidad, que también saber la vascularidad del menisco es lo que podemos nosotros hacer el enfoque quirúrgico que vayamos a hacer, o el enfoque incluso el manejo también conservador. Ya desde los estudios de Arnowski se había visto de cómo era la vascularidad. Estoy viendo el menisco tiene su forma triangular, y sabemos que en la parte periférica, en la parte capsular, es donde hay más vascularidad, y lo han dividido, como sabemos, en zonas, 3 zonas: la zona roja-roja, donde hay más vascularidad, roja-blanca, y la zona blanca-blanca. Y en base a esto, sabiendo a dónde es la lesión, uno puede tomar obviamente las decisiones de tratamiento. Importante también cómo está configurado un fibrocartílago. Está hecho principalmente de colágeno tipo 1, que está distribuido de una manera tridimensional, pero tiene más en la parte superficial, es algo longitudinal, y esto es lo que hace las características especiales del menisco, que no es una estructura completamente rígida, pero tampoco tan blanda, y que permite obviamente ser, con las funciones que tiene de distribución de carga, ayuda a la propiocepción, ayuda a la lubricación, tiene sus funciones, y no lo que se pensaba antes, que no tenía ningún tipo de función, se pensaba en la apéndice y se quitaba. Entonces, uno tiene que saber todas estas cosas, manejar la parte de la anatomía y la fisiología. Esto yo nada más se lo voy a dar unos pantallazos, unos tips, porque en 10 minutos uno se va a poner a hablar una clase de anatomía y de fisiología de
del menisco. Importante también la parte de la biomecánica, que los meniscos tienen movilidad. Yo le mencioné que el menisco externo es más móvil. Incluso cuando uno hace los movimientos de flexión, este tiene una más... se mueven en conjunto con los cóndilos femorales y el menisco externo tiene una movilidad casi que el doble con respecto al menisco interno. Entonces, también importante, otros médicos, por ejemplo, esto es algo básico, esto de repente como para en la Facultad de Medicina, pero nada, uno siempre tiene que estar presente con las cosas básicas. De nada sirve ir a congreso y estar hablando, o fumarse una piedra, un bate y empezar a hablar cosas tan tecnológicas si uno no maneja la parte básica. Eso es lo que tenemos nosotros que incentivar. Cuando otros van allá al hospital con nosotros, tratamos de que sepan la parte básica, porque todo lo demás está en Google, todo lo demás está en Internet y uno puede buscar cualquier técnica quirúrgica. Pero de nada sirve saber muchas técnicas si uno no sabe la parte básica. ¿Cómo seleccionan los meniscos? Entonces, los meniscos tienen, eso está escrito en todos los idiomas, cómo se lesionan. Generalmente son traumas rotacionales, el pie fijo, rota y en valgo. Uno puede ponerse a ver cada uno de los movimientos que se hacen, si es varo o valgo, si es rotación interna y externa, y en base a eso viendo si hay otras lesiones. Vamos a la específicamente los meniscos, lo que nos cuentan generalmente los pacientes a nosotros, en este caso que hagan deportes de pivote, es que se le enganchó y rotaron y sintieron algo que le punzó, una punzada, y después la historia, saber que luego de esto el paciente refiere cuando se flexiona la rodilla, punzazo, que la rodilla se le hincha, que la rodilla se le traba, todas estas cosas uno le va preguntando al paciente. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, esto nos lo enseñaron en la Facultad de Medicina, Historia Clínica, cuándo fue, cómo fue, qué sintió. Nosotros no podemos estar, y eso yo se lo insisto a los residentes, cuando está viendo resonancia magnética, uno tiene que preguntarle al paciente. Incluso a los pacientes les gusta que uno pues, que le converse, le pregunte, y uno le van contando, y uno también tiene que saber llevar la historia clínica. ¿Qué sentiste? ¿Se te traba la rodilla? ¿Te falsea en caso de que se asocie a otro tipo de lesión? E ir preguntando, y uno va anotando, y uno va haciendo los diagnósticos. Los diagnósticos lo va haciendo acá, en lo que uno va escribiendo. ¿Cómo fue que sintió? Si es algo crónico, el examen físico fundamental. Hay cualquier cantidad de pruebas clínicas para lo que es el menisco. Uno tiene que saber hacerlas, no tiene que hacer las 10, 15 pruebas, sino hacer las que están más al alcance y que tampoco uno está molestando o incomodando tanto al paciente. Si le pregunta bien y uno está claro en la historia clínica, uno va dirigido también al examen físico. Test, que son test en la cual uno lo que trata es de reproducir la sintomatología. Como el mecanismo fue de rotación, entonces uno hace rotaciones en la rodilla, coloca los dedos a nivel de las interlíneas y hay un montón de pruebas, pruebas de McMurray, pruebas de Apley, de Sally Test, Edge. O sea, no voy a entrar en detalles, eso igual lo pueden buscar, pero la idea es que ustedes manejen bien las pruebas, insistir en evaluar ambas rodillas y no estar yendo de atrás hacia adelante viendo resonancia magnética. Historia clínica, examen físico es la clave del diagnóstico. Los tipos de lesiones, ya conocidas, lesiones degenerativas, lesiones longitudinales, que son frecuentes, las lesiones en flap, radiales y las lesiones horizontales. Incluso la misma configuración de la lesión nos va a decir cómo fue el mecanismo. Generalmente las lesiones traumáticas en pacientes jóvenes o haciendo deporte son lesiones generalmente longitudinales verticales. Ya las lesiones más degenerativas son lesiones de este tipo, como si fuera un libro, que son las horizontales. Entonces, en base a esto, la configuración de la lesión, uno también puede ser cómo fue la lesión. Lesiones en asa de balde, y ya han ido saliendo un par más de lesiones que no es que sean nuevas, sino que ahora se ha investigado un poco más, las lesiones de la rampa, que vamos a hablar más adelante también. En cuanto al área anatómica, si es en la zona roja-roja, roja-blanca o blanca-blanca, si es a nivel del cuerpo, de los cuernos posteriores y lo que van a hablar posteriormente, las lesiones de las raíces meniscales. Entonces uno tiene que saber todo lo que hay en el mercado de las lesiones meniscales y en base a eso uno hace el tratamiento. Aquí están los distintos tipos de lesiones. Y esta lesión, por ejemplo, en el menisco externo, que es la lesión de Zipper, el Risberg Rib, esta me llamó la atención porque una vez uno de los radiólogos musculoesqueléticos me la describió y yo honestamente, a pesar que veo rodilla, tuve que ir a buscar. Que es una lesión a nivel de lo que es el ligamento menisco femoral de Risberg y se va como si fuera un zipper.
Eso obviamente uno tiene que también ampararse a la hora del diagnóstico de un buen radiólogo también, que pueda ayudarnos a interpretar una resonancia magnética. También nosotros también tenemos que ver y saber algo de resonancia, pero uno siempre auxiliarse con un buen radiólogo musculoesquelético. Opciones de tratamiento. La lesión de menisco no es sinónimo de cirugía, no es sinónimo de cirugía, por lo tanto uno no puede agarrar una resonancia magnética y decirle al paciente que hay operado. Yo incluso, uno va ahora a los seminarios, a los congresos, ahora los doctores que están en la maestría, esa sabe que ya actualmente uno no puede ir de cañón a operar una lesión meniscal, no se tiene que tomar pausa. Sabe que incluso que lesiones degenerativas compara pacientes que operan o no operan de igual manera. Y muchas veces vamos y brincamos operando pacientes con lesiones degenerativas y lo que hacemos es empeorar al paciente. Entonces, por eso uno tiene que tomar pausa, no apresurarse a estar operando por operar, no operar papel, no operar informes, sino operar, en caso que requiera, paciente. Eso es lo que al final quiero que sepan. La opción de manejo conservador es buena. Aquí hay fisiatras, aquí hay 2 o 3 fisiatras acá y saben que es una buena alternativa. Incluso en pacientes, en las primeras semanas, las primeras 6 a 8 semanas, uno le puede ofrecer al paciente la opción de manejo conservador y no brincar porque le hice la resonancia y ya salió, hay que operar. Salvo que sea una lesión en asa de balde que es muy complejo o casi que difícil que vaya a sanar. Pero si son lesiones pequeñas en áreas roja, uno puede darle la oportunidad al paciente para que eso cicatrice. Si pasan 4 o 6 semanas, ha hecho terapia que lo ayuda y no mejora, entonces darle la opción de tratamiento quirúrgico. Y la opción de manejo conservador, un montón, no me meto en eso porque aquí hay fisiatras y de repente pues sepan que es una buena opción, manejo del dolor, arcos de movilidad, todo lo que haya que hacer, fortalecimiento, etcétera, etcétera. Y las opciones quirúrgicas hoy día, cirugía artroscópica, antes, pues no me ha tocado a mí, era abrir y sacar ese menisco. Hoy día por cirugía mínimamente invasiva se pueden hacer los tratamientos cuando lo requieren. Lo que más se hace a nivel del mundo, ya se está dejando hacer, pero igual es parte de los gestos quirúrgicos que uno hace, son las meniscectomías. Hoy día el concepto es tratar de salvar el menisco, o si uno va a hacer algún tipo de procedimiento de meniscectomía, hacer economía, quitar lo justo y necesario. Entonces, tratamiento, hay lesiones que obviamente por más que uno quiera suturarla, no se van a poder suturar. Entonces uno va a la meniscectomía, pero de manera económica, de quitar lo menos posible, lo justo y necesario. Y eso es igual también saber, cuando uno hace la meniscectomía, no es cortar por cortar tampoco, no es meter el shaver, la radiofrecuencia o la base que está cortando, sino esto lo que menciona aquí, que es el balance de la lesión, como uno va recortando. Uno va cortando aquí, cortando acá y tratar de balancear la lesión. Esto ya lo habíamos hablado de los cambios de Fairbank, que es que antes se quitaba todo el menisco y como tiene su función obviamente en la distribución de carga, el quitar el menisco, eso se va multiplicando casi que exponencialmente la cantidad de carga y la probabilidad de que haya desgaste en la articulación. Entonces, por eso es que uno tiene que saber la anatomía y saber qué va a hacer. Y lo que se quiere, si hay una lesión, en este caso una lesión muy bonita esta, sencilla, es hacer una sutura meniscal. Es fácil agarrar aquí, cortar aquí y cortar acá y sacar. Eso nos demora, por lo que son super hábiles, de repente lo hacen en 5 minutos, de repente yo me demoro 1 hora haciendo eso, lo que tengan, pero uno lo tiene que conversar con el paciente. Los que ven deportistas saben que un jugador de fútbol, por ejemplo, tú le ofreces de suturarle el menisco aquí en Panamá y lo que te va a decir, no, doctor, es que yo tengo que jugar, pero uno lo tiene que conversar con el paciente y uno tiene que tratar de salvar el menisco. Y hoy día hay cualquier cantidad de instrumental, de implantes para hacer las suturas meniscales. Que, doctor, y usted me sutura el menisco, ya voy a quedar, eso va a pegar. Bueno, usted también tiene que explicarle al paciente que existe un porcentaje en la cual, aunque te opere y te haga la sutura con lo mejor implante y las manos más hábiles del mundo, existe un porcentaje en la cual no va a pegar y el paciente puede obviamente tener recaída o se puede volver a romper, como pues nos ha pasado a algunos que suturamos y después de un tiempo vuelve y se rompe y después hay que operarlo. Pero eso hay que conversar al paciente. Yo le insisto siempre pues a los hechos más jóvenes y a todos que uno tiene que
conversar al paciente. En la medida que uno le conversa al paciente, cada una de las cosas que uno va a hacer, es como el consentimiento, uno se libra de cualquier problema. Uno le dice, bueno, puede pasar esto, tenemos que no pase, pero si ya uno le ha hecho el warning al paciente, el paciente, bueno, es que el doctor, Alberto me dijo que podía pasar esto. ¿Okay? Las técnicas que ya sabemos, técnica afuera adentro, dentro fuera, todo dentro, esto nada más para un repaso, como les digo, esto es algo de lo básico. Técnicas fuera adentro, generalmente las usamos para lo que es cuerno anterior o parte del cuerpo. Técnicas dentro fuera, que se hicieron mucho, pero estaban obviamente con hace tiempo los problemas que hubiese lesiones neurovasculares. Hoy día ya hay, las mismas casas comerciales traen aditamentos especiales para disminuir estos riesgos. Las técnicas todo dentro, que ya van desde implantes de PIC hasta hoy día con nudos como estos. Es decir, hay mucha tecnología, pero yo lo que le quiero transmitir a ustedes es que no solamente es conocerse todos los implantes que hay, ni todas las técnicas, ni está viendo tanto YouTube con técnicas, sino hacer buenos diagnósticos y saber cuándo, cómo y por qué operar. Ahora que yo estaba, en estos días un curso, dijeron que uno se tarda 3 meses en aprender una cirugía o aprender a operar, se tarda 3 años en saber hacer la cirugía y se tarda en 30 años en saber cuándo y por qué tienes que operar. Eso obviamente uno lo va adquiriendo con la experiencia, el operar, el ver por YouTube o ir a un centro a hacer entrenamiento, eso lo hace. Uno tiene que saber y tener criterios de cuándo operar. Hacer una revisión, entonces al final, las lesiones meniscales, ya saben, saber el mecanismo, saber algo de la anatomía del menisco y siempre ir de lo más básico a lo más complejo. Seamos básicos las cosas, y así como tienen que ser nuestras vidas, tratar de lo más básico y lo sencillo, lo básico, y así uno tiene que vivir. A mí realmente me encantó. Y así tiene que ser nuestra práctica profesional, también básica, sencilla, y no estar complicando. Cuando hay que operar, se opera, pero ir siempre de lo más básico a lo, y esto es un gran ejemplo, conocer lo básico del menisco, lo básico de las lesiones meniscales, cuanto a las clasificaciones, cómo ha ido cambiando, cómo se han sumado ahora la lesión de rampa, la lesión de las raíces meniscales, lo básico de las opciones de manejo, lo que haya, saber manejarlo, no estar inventando, saber cuándo operar, y como dice, saber a quién operar, cuándo operar y cómo operar. Eso es lo que más no quiero transmitirle y eso va a ser la idea y el concepto de este seminario. Muchas gracias. Gracias, Jerry.